Hola mecánicos y mecánicas, hoy os traigo este Mitsubishi Triton, que le tenemos que hacer lo que es la distribución y sustituirle a la bomba del agua. Mirad, lo primero que tendremos que hacer es desmontar toda la entrada del aire al motor. Tendremos que desconectar el sistema de aire de dirección asistida que tenemos aquí, no sé si lo podréis ver, aquí la polea. Después de sacarlo tenemos que sacar lo que es el ventilador viscoso, que está sujeto por 4 tuercas, tornillos. Tenemos que quitarle el guarnecido que cubre la distribución y mover las diferentes poleas hasta alcanzar el punto muerto superior y bloquearlas para evitar que se mueva, ya que este vehículo, este todoterreno, incorpora dos poleas de distribución. Está partido en dos. Una que va justamente desde el árbol de levas a la cigüeña. Bueno, a continuación empezaremos desmontando todo lo que es el filtro del aire, todo para tener mayor accesibilidad. Desconectaremos el ventilador viscoso, quitaremos todas las poleas, tanto la de aire acondicionado como la de la dirección asistida, para poder tener un mejor acceso y no tener que extraer el radiador. Y el radiador le tenemos que quitar el embudo, se lo quitaremos, lo que es. Bueno, sin daros más la chapa, vamos a empezar. Bueno, vamos a seguir con el desmontaje. Esto que tengo por aquí es el kit de distribución del Mitsubishi L200 Triton. Lo tenemos aquí, lo que es las correas con los tensores. Y aquí tenemos lo que es también la bomba del agua nueva. Y bueno, vamos a seguir desmontando aquí. Si tenéis la posibilidad de haceros a una llave de trinquete, yo en particular esta, lo estuve mirando varios modelos. Esta genera 450 newton, que está muy bien porque para aflojar tuercas en sitios que no están muy accesibles, tiene bastante fuerza, porque los hay de menos fuerza, pero no merece la pena gastarte el dinero en una que no genere un torque bueno para hacer el afloje, el aflojarlo. Siento si en algún momento el ruido es demasiado y no oís algo. Lo de la llave de torque no me está promocionando nadie, ni me está pagando nadie, ni es promocionado. Es una recomendación que os hago yo personal para comodidad, porque hay sitios que es llave de trinquete o llave de torque bueno, torque son la cantidad de fuerza que genera, que en este caso son 450 newton, y ahí también la hay de 500, pero bueno, con una de 450 newton es suficiente. Yo esta la compré. A ver, vamos a seguir. Ahora vamos a aflojar aquí el tubo este. ¿Tiene algún soporte más? No. Vale, es una llave 10 me parece. Le quitamos el adaptador, lo ponemos aquí. Pues para hacer estas cosas son cojonudas, porque lo puedes hacer bastante rápido y lo único que tienes que hacer es a ver, vamos a quitar
el tubo del intercooler. Vamos a pasar por aquí. Hasta el momento lo tenía todo fuera, pero he tenido que venir para aquí, para adentro, porque amenazaba con llover. Y para evitar mojarme, he preferido meterme al techo. A ver, esa es una 10, me parece. No, es muy grande. Igual es una 9. Vale. A ver si puedo. Sí. Me ha dejado. Vale. Vale, tenemos que utilizar el alargador porque no me llega. Vale. Sí, tiene un soporte más abajo. Vale. Debe quedar otro por aquí. Sí. Pero está abajo del todo. Y no sé si lo podréis ver. Está bastante oscuro. Y hay unos cuantos tubos por el medio. Bueno, no sé si lo podréis ver, pero está justamente ahí abajo. Ahí tenemos la correa. Que tenemos, la correa no, perdón. La tuerca está abajo del todo. No sé si es apreciable. Está ahí metida abajo del todo. Mira, podéis verlo ahí. El tornillo ese que veis ahí. Eso que tenemos que extraer para sacar el embudo que tenemos en el radiador, que es el encargado de hacer que pase el aire. Si no estuviera esta especie de tubo aquí, embudo, pues no podríamos... esta pieza en sí es importante, porque sin ella, al no estar concentrado el aire para que pase justamente a través de las diferentes aletas del radiador, no enfriaría el refrigerante. Esta pieza es imprescindible, esta es indispensable. Esta especie de embudo, porque lo que hace es que cuando está girando el viscoso, es absorber el aire y que pase por las aletas del radiador para enfriar el refrigerante del motor y volverlo al sistema más frío para que se nos refrigere el motor y evitar un sobrecalentamiento. Hay mucha gente que suele hacer que es quitarle este tubo, este protector que tenemos aquí en forma de embudo para que absorba el aire porque sí. Pero no es recomendable, ya que lo que hace al no estar es difuminar el aire y no absorbe el aire a través de las aletas del radiador y no enfría correctamente y lo que hace es
que puede sufrir el coche un sobrecalentamiento, porque no puede refrigerar. Por muchas revoluciones que lleves, por muy bien que tengas el viscoso, pues lo que puede conllevar es eso, que al no estar este tubo aquí, este embudo, especie de embudo, lo que hace es concentrar el aire para que pase justamente a través de las aletas del radiador. Al no estar, lo que hace es difuminarlo, y lo imprescindible es que coja y lo concentre en un sitio y lo absorba para que pase el aire frío a través de las aletas y enfríe el refrigerante que va por el interior. Bueno, vamos a continuar. Bueno, a ver, ¿dónde metí yo la llave 16, hombre? Me parece que se resiste un poco. Y ya está en el suelo. Llegó. Ahora lo que hacemos es volver a colocar los tornillos aquí. Vueltas. Como ves, ya tenemos afuera el embudo. Bueno, ahora ya tenemos esto para ahí. Los tornillos. Vamos a intentar. A ver, cuidado con. Ahí. Es volver a ponerlos en los diferentes lugares. Ahí. Espera que apriete un poco, que se me ha aflojado la cámara. Ahí. Estoy utilizando un sistema de iluminación para que podáis verlo mejor, incorporado aquí en la cámara. Vamos a colocar los tornillos. Es una forma. Algunos me diréis, que se echa tiempo, sí, pero es que ese tiempo que dedicamos a volver a recolocar los tornillos en esa ubicación, nos evitamos a la larga el tener que estar. Bueno, vamos a aflojar a ver, ahí vamos a aflojar el tensor de la correa de aire acondicionado, que tenemos que coger ahora la llave. Aparte de aflojar este que he aflojado ahora mismo, aquí dentro, no sé, a ver si os lo puedo enseñar, cambiando el ángulo, voy a bajar la cámara hasta allá. Mirad, este tornillo que tenéis ahí, que estáis viendo ahora mismo, a ver si os lo puedo enseñar, ahí, ese exactamente, hay que aflojarlo para que esta polea en sí se desplace hacia abajo para liberar lo que es la correa que alimenta a través del cigüeñal el sistema de aire acondicionado, la bomba de aire acondicionado, que la tenemos aquí justamente. Se alimenta por esta correa que va conectada al cigüeñal, y ahora lo que tenemos que hacer es aflojar
para que esta polea baje, y en cuanto baje ya podemos liberarla y a continuación seguiremos a por esta, a por la correa que controla el sistema de dirección asistida y el alternador y el alternador y la bomba del agua, que la tenemos aquí. Justamente, aquí tenemos la bomba del agua, aquí tenemos el viscoso, que tendremos que desconectar de aquí. En cuanto tengamos libre la correa, aflojaremos estos pernos que están aquí, son 4, los traeremos, que los pernos son exactamente estos, que veis aquí, estos 4, para sacar el viscoso completo, para después volver y montar este ahí y extraerlo todo. Y tendremos que sacar lo que es el tensor, etc, todo lo que conlleva el sistema. Bueno, para dicha operación nos serviremos de una llave de la 22. A ver si podemos. Sí. Vale. Ya hemos aflojado. Y como veis ya tenemos ahí libre. Aflojaremos un poco más hasta que tengamos una suficiente versatilidad para poder extraer la polea. Bueno, ahí veis, ya tenemos fuera la polea. Ahora desconectamos de la parte del cigüeñal. La sacamos de la parte. Bueno, una polea ya la tenemos. Que bueno, en breve. Bueno, a continuación seguiremos con la de el aire. A ver. Sí. A continuación ya seguiremos con la otra, con la polea que controla la dirección asistida. A ver, un poquito. Que se nos mueve la cámara. Vale. Pues seguiremos con esta polea. Aflojaremos el tensor. Y venga, para adelante. Bueno, para aflojar el tensor de la correa de accesorios, nos serviremos de una llave 14. Y aquí, en el tensor, que lo tenemos aquí justamente, no sé si podréis verlo, os señalo con el dedo. Ahí, a ver. Tienes aquí el tensor, tiene un tornillo ahí. Cogemos. A ver si me... Ahora. Limpiamos lo máximamente posible. Y ya está. Ya lo tenemos libre. Ahora cogemos. Sacamos la llave. Ya tenemos fuera la polea. Y ahora ya tenemos libertad para seguir desmontando el resto del sistema. Para de ese modo poder sustituir bomba del agua cómodamente. Cogemos ahora, si nos deja. Allá, ahí. Ya está.
pues está. De momento vamos a seguir desmontando el sistema. Principalmente ahora lo que vamos a intentar es extraer el de aquí, el ventilador de viscoso. Vamos a extraer los tornillos. Una forma de aflojar los tornillos que van a esta polea loca, a ver si os lo puedo enseñar, a ver si no se me va otra vez la cámara, ahí, no sé si se podrá ver, ahí, sí, creo que ahí, vale. Estos tornillos que van aquí, a ver si me lo pueden. Vale. Los tornillos en sí están ahí, que están conectados con esa polea loca. A ver si puedo. A ver. Yo creo que se puede. Si os lo puedo enseñar, una forma es. Ya tenemos uno suelto, que es este. El siguiente, cogemos la llave. Bueno, simple. Cogéis la llave, que en este caso es una 10. Y con una pequeña palanca, la metéis aquí. A ver, sí. ¿Dónde se ha ido la llave? La dejo al suelo. Vale. Metéis la llave, metéis la palanca y con otra llave la utilizáis. ¿Veis? Vamos al siguiente tornillo. Misma operación. Y último tornillo. Vale. Es utilizar una de estas, una pequeña palanca, dos llaves, que es la 10, la metéis así, y o depende para dónde sea, pero en todo caso sería aquí, la metéis, y para aflojar hacemos palanca. Y para apretar vamos a hacer lo mismo, volver a meter la llave, meterla por la parte inferior, y calcar, y apretar, y ya está. Vamos a ver si terminamos extrayendo ya. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos el plato ya sacado. Aquí nos queda ya el hueco de la bomba del agua. Tenemos que sacar el tensor, que lo tenemos aquí.
parte inferior tiene un tornillo. Vale. Bueno, vamos a seguir. Bueno, a continuación seguimos porque tenemos que sacar unas cuantas cosas antes. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la parte superior del árbol de levas, perdón, del cigüeñal, y aquí tenemos epa, que se ha escapado esta, no se escape. Vale, aquí tenemos que dejarlo fuera porque esto tenemos que salir. A ver, dónde está el otro tornillo que se ha caído ahora mismo. Vale, este va aquí. Bueno, lo que quería enseñaros, que me he liado un poco y no... Aquí tenéis el árbol, el árbol de levas. Aquí tenemos una pequeña marca y justamente aquí arriba, no sé si podéis ver, aquí tenemos la otra marca, que es la que nos indica, a ver si os lo puedo enseñar, que me deje la cámara. Aquí tenemos que alinear esta marca aquí y a continuación en los restos, en el resto también abajo, en cuanto quitemos todo, que aquí tenemos los sensores, todo lo que tenemos que sustituir nuevo, y ahí tenemos, ya os aprecia ahí la otra polea que está por ahí metida. Y bueno, vamos a ir cogiendo con paciencia, que tiempo va a llevar.